En el año 1906, el psicoanálisis deja de ser el asunto personal de Freud, en el que luchaba casi solo para hacer aceptar sus ideas. Empieza a ser conocido y discutido fuera de Viena, y ese mismo año empieza sus relaciones con Jung, y tiene su ruptura definitiva con Wilhelm Fields, demorada 6 años. En cuanto al mayor acontecimiento del año, es el comienzo de su correspondencia con Jung, uno de los primeros psiquiatras extranjeros que reflexionaron seriamente sobre su teoría y la comienza a aplicar. Jung, siendo discípulo de Bleuler y estudiante del establecimiento psiquiátrico, se convierte en un partidario selecto para el joven movimiento psicoanalítico, que atraía a todos los estudiantes de los rincones de Europa. Ante este acontecimiento, Freud queda deslumbrado porque esto le permite abrir las puertas de la ciencia y de Europa. Durante el año 1904, el profesor Süringe, también discípulo de Bleuler, se interesaba en el psicoanálisis desde hace algunos años y por instigación de Jung busca la forma de aplicar el psicoanálisis como nuevo método al oscuro campo de la esquizofrenia. Freud se sentía cada vez más agradecido con Jung. No podemos olvidar que Freud era discípulo de Breuer. Por esto se interesaba en el hecho de que toda ciencia se fundamentaba en la observación y medición de los hechos. Sin embargo, ninguno de sus trabajos llevaba una base. Por esto, la escuela de Bleuler le aportaba experiencia en laboratorio. Jung y sus discípulos en ese mismo año diseñaron un método experimental destinado al estudio de asociaciones, derivado primero de la psicología de Wundt, aplicado al diagnóstico de la demencia precoz, con el objetivo de que sirviera como base para sustentar la reproducción de recuerdos de Freud y la teoría del inconsciente. Jung modifica sus pruebas según los datos de una experiencia rigurosa, teniendo en cuenta no las normas que se habían fijado, sino innumerables errores que, para sorpresa del observador, falseaban constantemente los resultados, llamándole experiencias de asociaciones. Es importante aclarar que la experiencia de asociaciones y las asociaciones libres no son lo mismo, debido a que la primera da un valor diagnóstico y la segunda es materia de la misma curación. La experiencia de asociaciones no carecen de analogía en los test psicológicos proyectivos. En cuanto al método de experiencia de asociación, el experimentador dispone de una lista de palabras inductoras que no tienen un orden entre sí. Se le pide al sujeto que al escuchar cada una de estas palabras diga la primera palabra que se le viene a la mente, mientras el experimentador mide el tiempo de reacción con el cronómetro. A esta teoría de experiencias de asociaciones se le encontraron innumerables errores que desviaban su marchar. Un ejemplo era que al medir la velocidad de las reacciones y la calidad de respuestas, al inicio era un proceso normal. Sin embargo, en los tiempos más largos, el sujeto no respondía solo una palabra, sino que respondía frases enteras o entendía mal la palabra. Se pudo comprobar que las palabras inductoras que determinaban una perturbación cualquiera de la reacción son las que guardaban en el sujeto un contenido emocional. Cuando una palabra inductora no pasaba de la superficie de la conciencia, la reacción era normal. Si la palabra llegaba a la intimidad del yo, provocaba una perturbación desencadenando un automatismo. Complejo afectivo. Como lo explica el texto, el complejo afectivo es la imagen emocionativa de una situación psíquica, detenida e incompatible con un alto grado de autonomía de la conciencia fugaz. También, como explica el texto, ningún esfuerzo logra aniquilarlo y reaparece en la primera ocasión con su misma fuerza original. Para Jung distinguía complejos de trauma, de trastorno y de afecciones, pero que sin embargo él insistió que cada uno de los ítems de traumas, trastornos, tenían su contenido afectivo. Él consideraba los complejos como fenómenos parásitos de los que el hombre sano sabía liberarse. También para Jung, él explicaba que uno tiene complejos y que prácticamente los complejos lo poseen a uno, ya que lo definía como una posesión momentánea
cuyas causas pueden ser recientes o antiguas, ligadas con acontecimientos, con crisis o cualquier dificultad en la vida. Según el complejo de Edipo, la definición para Jung, el complejo de Edipo era un conflicto infantil en los que todas las personas atraviesan, pero que sin embargo, a medida que se iba creciendo y que el individuo tenía conciencia, este complejo era superado. También el texto habla que no se sabe exactamente cuándo apareció la palabra complejo en las obras de Freud. También el texto nos habla de que la palabra complejo inicialmente se designó como emociones y que éstas eran desplazadas entre sí y que traicionaban al individuo y contradecían el individuo con sus acciones. Estas acciones para Freud entraban en la categoría de neurosis. También para Jung añade que los sentimientos de inferioridad y castración eran importantes y que potenciaban el complejo afectivo. Hay que recordar que el complejo de castración lo determinó Freud como la pérdida de algo y la sensación de vacío, que le falta algo para completar y ser feliz al individuo. También el texto hace una explicación que en la actualidad tener complejos no significa estar poseído o algo así como lo explicaba yo, sino que sentirse inferior, sentirse menos que los demás, algo así similar al sentimiento de inferioridad y castración como lo diría Freud, pero que ese sentimiento de inferioridad iba más ligado como la insuficiencia, ya sea orgánica, intelectual o social. Porque hoy en día no se basa simplemente en un aspecto de la persona, sino que en muchos aspectos, ya sea su aspecto familiar, intrapersonal, social, académico, son muchas las influencias que tiene el ser humano hoy en día que para llamar como tal un complejo. Son muchos los ítems que hay que tener en cuenta. También un aspecto muy importante era que para Jung la demencia no era una destrucción de la capacidad mental, sino que era un bloqueo colectivo de los procesos afectivos. Entonces, para Jung esto no era una destrucción del pensamiento de la persona, sino que era un bloqueo, un tipo de incapacidad de los procesos afectivos de una persona con los demás, pero que esto no afectaba para nada su capacidad mental o de raciocinio.